Una pregunta antes de comenzar. ¿Cómo os sentisteis cuando depositasteis vuestra carga en tu hermano? ¿Cómo os sentisteis cuando tu hermano depositó su carga en ti? Esto es iglesia, ¿no? Cuando nos amamos los unos a los otros a través de las cargas que nos sobrellevamos los unos a los otros. Voy a pedir el favor, casi que el privilegio de pedirle a Víctor, ya se escondió, de que nos pueda, está aquí, perdón, son las gafas, de que nos pueda dirigir en oración antes de comenzar el servicio. Padre Celestial, seguimos dándote gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar alabando y glorificando tu nombre, Señor, porque es una oportunidad de juntos en comunión, Señor, poder adorarte. Y ahora, Señor, al tomar tu palabra, Señor, y que me ponga tu palabra, Señor, deseamos de todo corazón que tu Espíritu Santo esté haciendo vida, primeramente en Él, Señor, pero también en nosotros, Señor. Prepáranos, como decía la canción, prepara nuestros corazones, nuestro pensamiento para poder escuchar tu voz. Amén. Y poder solamente hacer tu voluntad. Que haga bien para nuestras vidas, Señor, que nos corrija, que nos enseñe, que podamos conocerte más, Señor, y poder así sea más excelente nuestra alabanza, nuestra gloria hacia ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la vez anterior habíamos visto 2 Corintios 6, del 1 al 13, y vemos aquí que Pablo estaba hablándole a los corintios de que ensanchara su corazón, que él estaba ensanchado, mostraba los sufrimientos y cosas por amor a ellos y por amor a la predicación de la palabra del Señor. Ahora vamos a ver del versículo 14 del capítulo 6, 2 Corintios 6, 14 al 7:1. Este párrafo parece que hubiese sido incrustado entre el 6:13 y el 7:2, pero yo creo que a la prueba me remito. Hay muchos predicadores y muchos teólogos y muchos especialistas y reverendos y cosas que han dicho que esto es un pasaje incrustado, que no pertenece a Pablo, que tiene un sabor a esenio, como cantidad de cosas. Pero yo creo que si está en todos los manuscritos antiguos es porque es de Pablo. Y como todos los que en algún momento nos hemos puesto a predicar y hemos predicado varias veces, utilizamos algunas muletillas o algunas cosas que sirven para predicar, ¿no? Y creo que este pasaje, este apartado del 6:14 al 7:1 es eso. Este pasaje le pertenece al apóstol Pablo, fue escrito por el apóstol Pablo y por eso está aquí en la palabra de Dios, ¿no? Sé que muchos piensan que esto no es así, pero seguramente no estaban en el momento cuando se escribió el primer manuscrito. Por lo tanto, si está en todos los manuscritos antiguos, es una carta original y pertenece a Pablo. De todas maneras, vamos a hacer, antes de entrar a este párrafo, realmente tiene sentido que esté aquí, porque Pablo está animando a los creyentes a que le consideren, que sepan que Él es apóstol del Señor y que Él se esfuerza y se preocupa por ellos. De hecho, a partir del 7:2 vemos que Pablo se alegra, se regocija, porque los corintios se han arrepentido. Pero aquí viene y dice algo. Veamos, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí vamos a ver con una declaración: no os unáis
en yugo desigual con los incrédulos. Como había dicho la vez pasada, al final el texto se toma para hablar de no casarse con incrédulos, y ciertamente es una bendición no casarse con incrédulos, pero y está muy bien casarse con hermanos de la fe, ¿sí? Y hermanos de la fe que compartan la misma enseñanza. Podemos tener algunos hermanos en los que podemos tener diferencias, pero hay mucha bendición cuando nos casamos con hermanos de la fe. Y luego vienen 5 preguntas retóricas. Las preguntas retóricas las vamos a ver hasta el 16a, que son las siguientes. 5 preguntas retóricas. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En este caso, me voy a adelantar. La respuesta es la misma. No tienen nada. No tienen nada, no hay comunión, no hay coinonía, porque la palabra que se refiere aquí es coinonía, comunión. La luz con las tinieblas no tiene comunión. Cristo con Belial no tiene no hay compañerismo de la rectitud con la no rectitud, la justicia con la injusticia, la palabra rectitud, justicia, y no hay no hay parte del creyente con el incrédulo. El Señor fue a preparar un lugar para el creyente. El incrédulo ya tiene su parte en el lago de fuego que está preparado para Satanás. Entonces, la respuesta es nada. Bien, continuemos. Entonces, vemos aquí que Pablo le está mandando a los creyentes que tienen que escoger. Pablo está viviendo esta experiencia. No es la primera vez que la vive con sus cartas. Pablo en 1 Corintios también lo dice, y en Hechos de los Apóstoles vemos que los Corintios es una iglesia un poco difícil, pero una iglesia que Pablo amaba mucho, y por lo cual él no solamente era misionero, sino también era pastor. Él estaba pastoreando la iglesia. Y vemos aquí que Pablo está haciendo esa labor de pastoreo, está guiando a los corintios. Era una iglesia bastante rodeada de paganismo. El templo de Corinto era el culto a la prostitución, al bienestar, a los placeres sexuales y en fin, nada diferente de lo que vemos hoy en día, ¿no? Pero Pablo le dice, es que ustedes son cristianos, y ustedes tienen que marcar una diferencia, ¿no? Entonces, veamos, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y vamos a ver, esto tiene que tratar mucho con pureza, tiene que tratar mucho, sobre todo es un llamado a la pureza, y es paradójico que el ser humano busque pureza en diferentes campos de la vida. Pureza en la medicina, en la preparación de alimentos, en la industria, el ambiente, pero en lo que menos busca pureza, eso es en su condición espiritual. El cristiano debe buscar la pureza espiritual, lo uno y lo otro. La palabra de Dios hace una distinción entre la vida guiada por el Espíritu y la vida guiada por el espíritu del mundo. Entonces Pablo hace un llamado a la pureza utilizando 2 argumentos irrefutables. El primer argumento irrefutable lo vemos de los versículos, lo que hemos leído ahora hasta el versículo 16, del 14 al 16. La incompatibilidad entre la vida cristiana y la vida pagana. No hay compatibilidad, no hay. No juguemos a balancearnos entre la luz y las tinieblas. Pablo ya dice el primer argumento: no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. Y esto se refiere en todos los ámbitos, porque Pablo aquí hace 5 menciones. Tiene que haber una ausencia del compañerismo entre la justicia y la injusticia, porque no hay compatibilidad. Por lo tanto, hay una ausencia de compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el incrédulo, el templo de Dios y los ídolos.
no ponerse un yugo que ate a los creyentes con los incrédulos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces la iglesia necesita, en este sentido Pablo lo está diciendo, la iglesia de los Corintios necesita recobrar el testimonio de separación entre las costumbres que llevaban en Corinto y las costumbres del pueblo de Dios. Aquí cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No se está refiriendo al templo de Jerusalén, y mucho menos se está refiriendo al templo de Corintios. Hay que tener en cuenta que ellos se reunían en casas, ¿sí? Eran casas en las que se reunían los creyentes de Corintios, y Pablo no está haciendo referencia al templo de Jerusalén, está haciendo referencia al Corinto, al creyente corintio. Tú no eres el templo de Jerusalén, ni tampoco estás en el templo de Diana de Éfeso, ni de los templos paganos de las cuales venían la mayoría de los corintios. La mayoría de los corintios procedían del paganismo, y Corintio era una ciudad muy conocida por eso. Entonces él está tratando de marcar una gran diferencia entre las prácticas del templo y las prácticas del pueblo de Dios. Amén. Y él marca haciendo esa incompatibilidad entre los creyentes y los incrédulos, entre Cristo y Belial. Y luego viene con imperativos. Este es el segundo argumento. El primer argumento es la incompatibilidad entre la vida cristiana y la vida pagana. Y el segundo argumento es que Dios puede recibirnos solo si estamos limpios y puros. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Es un imperativo, ¿sí? Y aquí dice varios imperativos. Versículo 17. Salid. Otro imperativo. Apartaos. Y tercer imperativo. No toquéis lo inmundo. O sea, espíritu inmundo, las cosas inmundas de la vida, ¿no? Entonces veamos el versículo 17. Por lo cual, o sea, no hay compatibilidad. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Salid de en medio de esas prácticas, de esa manera de vivir, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, no podemos andar entre el agua fría y la caliente, entre la sal y el azúcar, entre lo tibio. O sea, no podemos ser tibios, porque dice el Señor, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor no se anda con cosillas. Él es el Señor, Él es santo, y nos llama a nosotros a que seamos santos, ¿no? Y es algo que necesitamos como iglesia, dar un testimonio de separación del mundo. No irnos del mundo y irnos a conventos y recluirnos, sino separación de las prácticas y las costumbres del mundo, que era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en este. Luego viene una invitación de Dios, ¿sí? Apartaos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Sí, Dios los invita, pero cuando el hombre acepta, Dios lo recibe. Pero aquí hay una trampa, ¿no? Por el amor de Dios y por su promesa, Pablo pide a los cristianos de Corinto que se limpien de toda contaminación. Limpieza de todo su ser, la parte interna, y limpieza no progresiva, sino repetitiva. Constantemente tenemos que estar viendo en qué estamos pecando. No quiere decir que hoy me limpio un poquitico, mañana me limpio otro poquitico, me voy limpiando de a poquito hasta quedar limpio, no. Sino que cada vez que nosotros cometemos algún error, cuando pecamos, tenemos que limpiarnos. Y esa limpieza implica una limpieza definitiva. Cada vez tenemos que pedir. Entonces, la restricción de que no nos unamos en yugo desigual con los creyentes tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Deuteronomio 22:10, en Levítico 19:19. No os una... Y eso tenía que ver precisamente con
con los animales. No podías mezclar un cerdo con, no sé, con una gallina, no sé, o sea, no podías mezclar las razas, tenía que ver más que todo con esto, ¿no? Y aquí vemos también que la expresión se utiliza mucho, como había dicho al principio, con no casarse con no incrédulos. Y efectivamente hay una gran sabiduría, lo que había comentado, hay una gran sabiduría en casarse con la persona de la misma fe. Y muchas veces cuando un cristiano se casa con un no cristiano, o un cristiano se casa con un cristiano que tiene una percepción espiritual un poco diferente, la fe del cristiano sincero es apaleada, se compromete, y a veces el triste resultado es el abandono, ¿no?, de una experiencia espiritual activa, dinámica, porque si hay dos hermanos que comparten la misma fe y se animan el uno al otro, esa relación se va a fortalecer. Eso es cierto. Aunque el texto cuando Pablo lo está mencionando aquí no tiene que ver con el matrimonio, efectivamente es una certeza no casarse con el incrédulo. Pero el joven que escoge una esposa con la misma orientación espiritual tendrá una probabilidad mayor de tener alegría, de ser un matrimonio satisfactorio, un matrimonio duradero y un estilo de vida realmente provechoso. Y también hay que tener en cuenta la posición de Pablo con relación a los no creyentes. Pablo no prohibió a los corintios cristianos de no separarse, ¿sí?, a los que ya estaban casados, no separarse de los no creyentes y abandonarlos si el cónyuge pagano estaba de acuerdo en vivir o estaba contento en continuar en la relación de matrimonio con el creyente. Esto lo vemos en 1 Corintios 5, 12 y 13. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está hablando Pablo aquí no es que tú vengas y te vayas a una vida monástica y te apartes del mundo, porque el Señor dice que hay que apartarse del mundo, pero no es en ese sentido. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios es: hay prácticas del mundo que no se deben introducir en la congregación. Hay prácticas del mundo que no debes tener en tu vida diaria. Tú estás llamado para ser santo y tienes bendiciones de vida eterna por cuanto Dios te ha santificado. Entonces, bueno, esta frase del primer versículo, no es en yugo desigual, merece una interpretación mucho más amplia, pero no vamos a enfocarnos ahora ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, este texto no se refería al matrimonio, sino a la vida del creyente en relación a la iglesia, en relación a las prácticas de adoración al Señor, en relación a las relaciones con los no creyentes y las relaciones con los mismos creyentes. Esto lo vemos al Pablo ser tácito, ¿no? Y explícito al decirle a cada uno de los creyentes que no hay comunión, no existe comunión. Antes eras corintios paganos, ahora sois cristianos. Por lo tanto, la manera como vivíais antes, no vais a vivir ahora. Esto es importante porque no podemos volver a caer en lo que cayó la iglesia siglos antes de la vida monástica, apartarse del mundo y dejar que los paganos no sean bendecidos con la presencia de creyentes en medio de ellos. Sabéis que el día que el Señor venga, lo primero que va a hacer es retirar a su pueblo. Cuando el Señor retira su pueblo de un sitio, ese sitio está juzgado. Entonces es una bendición que el pueblo de Dios permee en fe a la sociedad, pero no lo contrario, porque no hay ninguna compatibilidad. Está bien que nosotros, cuando predicamos el Evangelio avanza y las tinieblas retroceden, pero cuando, como dice Calvino, aquí lo anoté porque me pareció muy interesante,
Calvino viene y dice aquí, el Dios solo puede morar en medio porque mora en cada uno. Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios mora en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos ser un pueblo apartado. Entonces debemos ser sal y debemos ser luz. Debemos ser luminares a esta nación, aquí en el Arenal, pero también luminares a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Pero una vez nosotros nos apartamos de la verdad de Dios y empezamos a mezclarla como lo estaban haciendo los corintios, porque si leemos las cartas a los corintios, el apóstol Pablo tenía muchos dolores de cabeza y de hecho escribe 2 cartas extendidas a los corintios. Algunas dicen que eran 3 cartas y es probable que haya sido así. No están, incluso este párrafo dice que es de una 3ª carta a los corintios que se perdió por el camino, pero yo creo que este párrafo pertenece aquí y creo que los corintios, igual que nosotros, tenían sus luchas, ¿no? Por no contaminarse con el mundo, o porque los corintios también se estaban contaminando con las prácticas paganas, con las relaciones con los no creyentes. No que no nos tratáramos con los no se trataran con los no creyentes, sino que estaban asumiendo prácticas que no eran cristianas y las estaban llevando a la congregación. Esto lo vemos, bueno, en las cartas de los Corintios. Por poner un ejemplo, 1 Corintios 14, ya lo leeremos en casa. Luego vienen 5 preguntas retóricas que son las que hemos hablado, ¿no? No os unáis en yugo desigual, esa es la admonición. Luego las 5 preguntas, y estas enfatizan, agudizan el concepto de no os unáis en yugo desigual. Las 5 preguntas es como machacar el mismo tema. No os unáis en yugo desigual porque, ¿qué tiene que ver? ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? No os unáis porque no hay compañerismo entre justicia e injusticia. No os unáis en yugo desigual porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual porque ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? O no os unáis en yugo desigual porque ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y no os unáis en yugo desigual porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Estas preguntas que Pablo hace aquí, como he dicho al principio, son preguntas retóricas. La respuesta va a ser la misma para todas 5. Y la respuesta era la misma para los corintios como lo es para nosotros hoy en día. No hay ninguna coinonía. No hay ninguna coinonía. Y tenemos que tener esto en cuenta, que estas cosas se tienen que evitar, tratar de tener este tipo de comunión, porque el yugo, que habla del versículo 14, el yugo desigual, es cualquier participación. Este es el yugo desigual, y hay que tenerlo bien en cuenta. No es el matrimonio también no hay que unirse en yugo desigual, pero lo que está refiriéndose el apóstol Pablo aquí es que el yugo es cualquier participación que cause a los cristianos olvidar que son miembros del santo pueblo de Dios. Cualquier cosa que causa a un cristiano olvidar que es parte del pueblo de Dios es yugo desigual. En relaciones fortuitas o permanentes con los no cristianos, el cristiano debe mantener su integridad. El cristiano debe ser íntegro, como un buen testigo del Evangelio. Nosotros tenemos que mostrar nuestra integridad. No podemos tener las mismas prácticas de los inicuos, de los paganos. Y digo inicuos y paganos porque nosotros éramos uno de esos y hemos sido llamados a ser diferentes. Dice, somos pueblo de Dios y siempre debe haber una distinción entre el creyente y el no creyente. ¿Cómo sabe la gente de afuera que nosotros somos creyentes? Por su fruto los conoceréis, por el testimonio, por los hechos, ¿verdad? Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos decir que somos diferentes.
el creyente y el no creyente. No hay justicia e injusticia al mismo tiempo, o se es justo o se es injusto. Pero hay que tener, nosotros somos llamados somos llamados a ser un pueblo santo. Lo que dice no es que busquemos la santidad tal, sino que apliquemos esa santidad que ya nos ha sido otorgada a través del Espíritu Santo, en el cual nos santifica, y la pongamos en práctica. Porque nosotros decimos, Señor, hazme más santo. Tienes el Espíritu Santo. Practica las obras a las cuales Dios puso en tu camino para que andes en ellas. Lee la palabra. No es que vas a buscar ser santo y luego, me voy a azotar. Me voy a ir a caminar el camino de Santiago de rodillas para buscar santidad. El Señor lo que te está diciendo, y lo que le dice Pablo a los Corintios, es que ustedes son hijos de luz. Ustedes ya han sido santificados. Y por lo tanto, como ya han sido santificados, practiquen la santidad. Usted no le puede pedir a un cerdo que no se restriegue en el chiquero, ¿no? Ni a una abeja que no vale. Usted actuará de acuerdo a su naturaleza, y si su naturaleza ha sido transformada y en su ser habita el Espíritu Santo, usted tiene que vivir en santidad. Y si no está viviendo en santidad, es probable que el hermano esté mal, que esté pasando por un tiempo crítico, difícil, y que hay otro hermano que lo ve y dice, Dios tratará con cada uno. Sí, Dios trata con cada uno, pero si usted ve a un hermano en dificultad, ayúdele. Los hermanos, yo en alguna ocasión en mi juventud, y no tan joven también, he sido reprendido por algunos de mis hermanos porque yo no me daba cuenta de mi conducta. Uno no sabe. Uno es recto en su propia opinión, no dice el proverbio. Cada quien es recto en su propia opinión, pero cuando vemos que hay hermanos que están en pecado, que los vemos que están viviendo una vida que la podríamos ver en Pedro Sánchez, por poner un ejemplo, y dice, pues esto no tiene ninguna diferencia del creyente con el no creyente. ¿Sí? Si no hay una diferencia entre nosotros y el mundo va a seguir a la suya. La idea es que nosotros permeemos el mundo, no que el mundo se meta en la iglesia. ¿Sí? Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. De hecho, tanto en la Biblia como en el ambiente pagano, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, somos hijos de luz, y el mundo son las tinieblas, los hijos de las tinieblas. Luz, tinieblas. Si la luz avanza, la noche retrocede. Pero si la noche avanza, la luz retrocede. Esto es así de sencillo. Y nosotros tenemos que predicar de manera tal que la luz avance, que los hijos de luz avancen, que Dios llame a sus hijos, porque así debe ser. La tercera pregunta, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? Fíjate que es la única vez que Pablo utiliza la palabra Belial en el Nuevo Testamento. Creo que es la única vez en el Nuevo Testamento que se utiliza, porque Belial se refería a palabras como no tenía que ver con Satanás, en principio. Era lo malo, lo inútil, porque la palabra Belial significa inutilidad, pero Pablo, los judíos a través del tiempo personificaron, es una utilidad, es Belial, entonces ya después la asociaron con Satanás, ¿no? Entonces aquí Pablo lo utiliza una sola vez. Creo que en toda la Biblia se menciona 9 veces, pero aquí una sola vez. Y Pablo dice que no hay compañerismo, no hay armonía entre Cristo y Belial. No hay armonía entre Cristo y Belial. No hay armonía entre Cristo y Satanás. No hay ningún parecido. Es el contraste entre blanco y negro, entre luz y oscuridad, entre vida eterna y condenación eterna. No hay. Y no hay parte del creyente con el no creyente. Creyente aquí utiliza la palabra pistos, ¿sí? Fe. Para Dios se ha utilizado en algún momento como un adjetivo. El Señor es fe. El Señor es fiel, ¿sí? Pero también para el ser humano. Eso lo vemos en otras cartas. También vemos aquí que nosotros, ¿qué compañerismo Cristo con Belial?
¿Qué acuerdo? Un momentito, aquí, ¿qué compañerismo tiene la justicia? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Como hemos dicho, no hay nada. Hay un ejemplo en Lucas que vemos un creyente y un incrédulo. Lucas 19, si no me equivoco, cuando muere el rico y muere Lázaro. Decidme qué parte tenía Lázaro y qué parte tenía el rico. Cada uno tenía una parte diferente. Y el Señor lo dice a través de lo que dijo Abraham. Tú recibiste bienes, ¿sí? Y él recibió males, pero él ahora es consolado aquí. Y él es juzgado allá, ¿sí? O atormentado. No creamos que si vivimos como impíos, siendo creyentes, la vamos a pasar bien. Dios en cualquier punto, en cualquier momento nos va a llamar a juicio, nos va a llamar la atención. El juicio siempre comienza por la casa de Dios y Dios nos juzga porque nos ama. Él cuida de nosotros. Por lo tanto, no creamos que el impío va a tener parte con el creyente, porque Cristo fue a preparar un lugar para los suyos y ya el lugar está preparado, porque por eso murió y resucitó. Y ya nosotros podemos estar confiados de que el lugar ya está listo para el pueblo de Dios. Pero también hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, el cual compartirán destino eterno a aquellos que no creen en Cristo. Fijaos en esto. Tiene que estar mi predicación bastante aburrida, pero bueno, fijaos en esto. Hay un concepto de iglesia aquí, ¿sí? Hay un concepto de iglesia, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? Veamos aquí. Las religiones paganas en Corintio estaban plagadas de inmoralidad, corrupción, prostitutas, de templo y experiencias estáticas, ¿sí? Esas experiencias las vemos en Corintios, ahí las vamos a ver en Corintios, en la primera carta de los Corintios. Había habido discordias entre los corintios por esas experiencias estáticas que se estaban dando dentro de la congregación, ¿vale? Y provocaba falta de compañerismo, discordias, luchas y cosas de estas, ¿no? Veamos, hay una gran verdad acerca de la iglesia cristiana en Corinto y acerca de cada verdadera iglesia cristiana. Es el 16b. Vosotros sois templo de Dios. Como no hay acuerdo, versículo 16a, entre el templo de Dios, que somos nosotros, ¿sí?, y los ídolos, como no hay acuerdo, entonces hay una bendición, ¿sí? Hay una verdad en la cual, si lo vemos en el 16b, dice: nosotros somos templo de Dios. Al principio cuando llegué hablé de la iglesia se está reuniendo en este local, porque la iglesia somos nosotros y el local es donde nos reunimos. Los corintios se reunían en casas. Los corintios que venían del paganismo iban al templo. Los judíos que venían del judaísmo y que eran cristianos iban al templo en Jerusalén. Pero el Señor, como dice aquí más adelante, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que ya Dios empezó a andar en medio de su pueblo. Entonces hay dos conceptos: el concepto particular del templo de Dios y el concepto, vamos a decirlo, corporativo, ¿no? ¿Sí? La iglesia como corporación, como un cuerpo, como el cuerpo del Señor, ¿no? Y el cristiano
como templo de Dios también. Y aquí lo muestra: vosotros sois entre el templo de Dios y los ídolos, y vosotros sois el templo de Dios. Porque habla en singular y habla en plural. En singular porque está hablando de la persona como templo de Dios, y en plural porque la iglesia reunida en cualquier local, incluso en Sonoms, donde el Señor nos coloque, donde el Señor nos quiera colocar, será iglesia que se reunirá en un local donde sea. Y si nos tenemos que reunir en las casas, es la iglesia del Señor que se reúne en la casa de fulanito de tal. ¿Sí? Cada templo de Dios, que es cada creyente, se va a reunir como iglesia donde Dios lo mande. ¿Sí? Porque el Señor estará ahí. Entonces vemos aquí el concepto particular. El cuerpo físico del individuo es el templo del Espíritu Santo. Pablo aboga por la vida sexual del creyente, una vida pura, la pureza. El creyente también es responsable por su conducta, porque debe tener un estilo de vida en santidad, de rectitud moral. Y su argumento culminante está basado en que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. El Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, tú has sido sellado y apartado para Dios. Por eso eres santo, apartado para Dios y para vivir como Dios manda. Y el concepto corporativo, que es el otro concepto que sacamos de aquí del versículo 16a y b y c, también a y b, aquí el énfasis es otro, que Pablo y los creyentes, porque aquí Pablo se incluye, ¿no? Pablo incluye a los creyentes porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, ¿sí? Es que la comunidad de creyentes constituyen el templo de Dios. Usa el verbo plural y declara: nosotros somos templo del Dios viviente. 16b. Sí, nosotros. Aquí dice, aquí el versículo 16, pero el texto griego dice nosotros. Y es interesante que en la versión de Reina Valera, esto se lo vamos a dejar a Julian para que lo mire en otras versiones, pero la versión Reina Valera dice: vosotros sois el templo de Dios viviente, pero en el texto griego Pablo se está incluyendo dentro del templo de Dios como corporación, como iglesia, ¿no? El templo de Dios, como he dicho, no consiste en castillos, ni edificios, ni nada que tenga que construirse con cemento. Tiene que ver con los cristianos reuniéndose donde sea. He oído alguna vez una charla de un cristiano de Algeria, que se reunían en el desierto. Cristianos eran perseguidos en la ciudad, se reunían en el desierto por miles, no por 100, 30, 40, 50, miles de creyentes reuniéndose en el desierto. No querían que se congregaran en la ciudad y se iban a reunir. La iglesia se congregaba en el desierto. No había techo, no había paredes, pero la iglesia estaba ahí. La iglesia del Señor se estaba congregando. Esto es hermoso. Y el hecho de que diga que Dios mora, o que la iglesia es el cristiano es el templo de Dios, y que el cuerpo de creyentes es el templo de Dios, no es nada contradictorio. Es algo que asumimos porque es así, es algo legítimo. Somos el templo, la congregación de los santos, somos el edificio de Dios, cuya cabeza y cuyo constructor es Cristo. Somos el templo de Dios. Esto es corporativo, pero está formado por piedras, y cada uno de nosotros formamos parte de ese templo, cada uno con una función. Juan Calvino dijo: Dios solo puede morar en medio porque mora en cada uno. Dios solo puede morar en medio de su pueblo porque mora en cada uno de nosotros. La otra gran verdad
Gran verdad del 16:6c, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el 7:1, esta verdad se basa en Levítico 26. El propósito de Pablo aquí es convencer a los corintios de la realidad gozosa de ser el templo de Dios. Ya lo había dicho antes se reunían en el templo de Jerusalén, y los que venían del paganismo se reunían en el templo, llámese como se llame, lleno de prostitutas y de inmoralidades. Y lo que dice aquí es que nosotros somos el lugar santísimo, ¿sí? En nosotros habita el Espíritu Santo. Es como si nosotros estuviéramos ahora mismo en el lugar santísimo. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Estamos en el lugar santísimo. No estamos en el hierón. El hierón era alrededor del templo donde se reunían los demás. Nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿no? Tenedlo en cuenta. A Moisés Dios lo puso en la roca y le dio la espalda para pasar por él, para poder siquiera ver el resplandor. Nosotros vemos cara a cara al Señor. Nosotros estamos en el lugar santísimo a través de nuestra propia vida, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo está diciendo a los corintios: ustedes no saben lo que tienen. Ustedes están en la presencia del Señor constantemente, porque el Señor rasgó los velos del templo, la cortina, y tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ya no hay que andar con el velo, sino a cara descubierta. Dios te ha redimido, Dios te ha permitido que te acerques a Él de manera confiada. No hay ninguna comunión entre el creyente y el incrédulo, ni las prácticas de los creyentes con las prácticas de los incrédulos. Tú eres un pueblo santo. Tú eres un pueblo santo, y por lo tanto, por cuanto eres santo, debes practicar la santidad a la cual Dios te llamó y la cual Dios ha colocado en tu camino para que andes en novedad de vida. Si en tu vida hay cualquier cosa que esté impidiendo tener tu comunión con el Señor, aléjala de ti. Da igual, manera de vestir, si tú crees que la manera en como tú has estado vistiendo, si tú lo crees, o sea, porque esto es algo entre tú y Dios, pero si tú consideras, pues también lo puedes consultar. O sea, que hay hermanos y hermanas con mucha sabiduría que te pueden dar un consejo. Pero si tú crees que hay alguna cosa en tu vida que impide que tú vivas en santidad, apártala, porque no hay comunión entre la vida del creyente y la del no creyente. No vas a heredar lo mismo, ¿vale? Nosotros vivíamos como los impíos y no teníamos nada, estábamos condenados. Ahora nosotros somos trasladados al reino de su Hijo amado y somos coherederos de la gloria. Todo nos pertenece. Por lo tanto, no heredaremos las mismas cosas. Y otra cosa es que el Señor habitará en medio, dice versículo 16c. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual salid de en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un mandato a salir. Salgamos de nuestras prácticas. Salgamos de nuestras prácticas que hemos llevado hasta el momento y han cogido y han minado nuestra relación con Dios. Salgamos de estas prácticas. Si tú has tenido un trabajo en el cual realmente no es digno, ora a Dios que te dé un trabajo que sea que glorifique su nombre. No me imagino, yo puedo imaginarme algunos trabajos, pero cada uno, si ha sido cobrador de impuestos, ha trabajado con la agencia tributaria y ha sido injusto, pues trabaje con justicia.
Pero si ve que ese trabajo no puede ejercerlo en fidelidad a Dios y que le puede, pues siga siendo fiel a Dios, que Dios le dará otro trabajo. Y pídaselo a Dios, porque Dios escucha a su pueblo. Dios nos manda que salgamos en medio de ellos, pero salir en medio de las prácticas que practica el mundo. Nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo, ni siquiera similar a lo mismo, porque esto no puede ser así. No podemos tocar lo impuro. Pero veamos una cosa. Debemos notar que aunque la conducta de los corintios era inmadura en algún aspecto y había que reprenderla, Pablo nunca cesa de considerarlos como santos. Muchas veces nuestras conductas no son agradables delante de Dios, pero no por eso puedo dejar de considerar a un hermano como santo. ¿Sí? Si hacemos un repaso de la Biblia, donde revele Dios el mandato a salir, vamos a citar algún ejemplo. Abraham, Génesis 12. Dios mandó a Abraham a salir. ¿Sí? Lot, Génesis 19. Dios mandó a Lot a salir. Moisés, Éxodo 3, 10 al 12. Dios mandó a Moisés a salir. Y Pablo, Hechos 9, 15. Dios mandó a Pablo a salir. No podían ganarse esa santidad. Más bien debían vivir la santidad que les pertenecía por llamamiento divino. Y nosotros fuimos llamados, tenemos un llamamiento divino y debemos vivir en esa santidad y debemos andar esos pasos hasta la Nueva Jerusalén. Tenemos que andar esos pasos hasta la Nueva Jerusalén. Luego vemos aquí que el versículo 18 dice el apóstol Pablo: y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo está utilizando aquí padre, hijos e hijas. Es interesante porque es la única vez en este texto que utiliza a la mujer, pero Dios en el Antiguo Testamento no excluía a la mujer. Vemos Isaías 43:6, lo voy a coger y lo voy a buscar yo mismo. Isaías 43:6 dice lo siguiente. 43:6, Isaías 43:6. Y diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios no excluye a las mujeres, pero aquí algunos han visto, ¿ves que Pablo era progresista? Que también no solamente hay que decir mis hijos, sino también hijos e hijas, y por lo tanto, para en todas las partes, cuando digamos los hijos de Dios, cuando yo digo los hijos de Dios me refiero a hombres y mujeres. Pero entonces no, yo tengo que decir hijos e hijas porque no, aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo, utiliza esto, es muy interesante, pero no quiere decir que Dios no haya incluido a las mujeres en el Antiguo Testamento, ni en sus pactos, ni en otro lado. En Gálatas 3:28 también lo dice. Vamos a ver, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pablo nunca ha excluido a las mujeres, aunque solamente aquí dice hijos e hijas. Así que aquellos que piensan que esto es un argumento para decir que Pablo es todo inclusivo, se está equivocando. Que vaya y pídele al Señor que le dé sabiduría, que le ilumine, porque la revelación está aquí y la revelación dice otra cosa. Y luego utiliza el versículo 18c, la última parte: seré vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es un término muy usado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se encuentra una vez y es aquí, sí, y 8 veces en el Apocalipsis. En este pasaje, el gran misionero del Nuevo Pacto, Pablo, se mantiene bien plantado con los pies en la autoridad del Antiguo Testamento, declarando: así dice el Señor Dios Todopoderoso. Pablo no está eliminando el Antiguo Pacto, está confirmando de que es el mismo Dios
del antiguo pacto el que está en este nuevo pacto. Por lo tanto, utiliza esa palabra y fíjate que lo dice en toda la carta, en todas las cartas y en todo el Evangelio una sola vez, y es aquí, y luego sí 8 veces en el Apocalipsis. Pero bueno, sabemos que en el Apocalipsis son palabras mayores. Y hay otra apelación, capítulo 7, versículo 1. Así que, y vamos concluyendo, así que Pablo establece su caso a favor de una fe cristiana que es pura e inconfundible. La fe cristiana no se puede confundir con ninguna fe. La fe cristiana es la fe de Dios, que Dios le ha dado al creyente. El Evangelio demanda la santidad que resulta de un vivir moral y ético alto. Sí, Dios nos llama a la santidad y a vivir quieta y reposadamente, pero vivir santamente, porque nosotros somos santos, porque el Señor es santo y porque Él nos ha santificado. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas estas promesas del versículo 6, del capítulo 6 hasta justo versículo 18, todo el capítulo 6 de 2 Corintios dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo perfeccionamos la santidad? ¿Qué dice? Practicando. ¿Y qué dice el texto? En el temor de Dios. Exactamente. Este texto no debe tomarse como una santidad instantánea o una perfección absoluta sin pecado, ¿no? Más bien funciona como una exhortación a la santificación, como dice Filipenses, que lo hemos estudiado aquí. Pablo usa una frase que es muy conocida en el Antiguo Testamento, que es el temor de Dios. Sí, casi en el Nuevo Testamento no se usa, pero en el Antiguo Testamento se usa mucho el temor de Dios, para sancionar su apelación e indicar la actitud correcta del creyente hacia Dios. Es una actitud hacia Dios, de perfeccionarse en el Señor, santificarse en el Señor. Esto también conlleva la idea de completar perfectamente la separación del mundo. En la medida que tú vas conociendo al Señor, que te vas santificando, te vas apartando de los comportamientos nocivos del mundo, de los comportamientos que te apartan de tu santidad de Dios, con Dios, ¿sí? La santidad a la cual has sido llamado. Conclusión. La pureza en el cristiano es condición indispensable para mantenerse en paz con Dios. ¿Quieres estar en paz con Dios? Mantente puro. No hay vuelta de hoja. Es una cosa con la que tenemos que luchar. No hay ninguna comunión del creyente con el no creyente. No hay ninguna parte. Tú heredarás la eternidad, el otro la condenación. Tú heredarás honor y gloria y habitarás por siempre a la vera y delante del trono de Dios, el otro apartado de la gracia de Dios eternamente. No hay ninguna comunión entre el creyente y el no creyente. No hay ninguna comunión ni concordia entre Cristo y Satanás y Belial. No hay ningún compañerismo entre la justicia con la injusticia. Y no os unáis en yugo desigual. Y esto quiere decir que cualquier cosa que te aparte de la comunión con el Señor en tus prácticas, en tu vida, es yugo desigual. Para nosotros el llamado de Pablo, y como era para los corintios también, es a limpiarnos de toda contaminación. La limpieza del creyente comienza con la consagración a Dios de todo lo que somos y tenemos.
nuestro trabajo, nuestras cosas, nuestras pertenencias. Patricio hablaba la otra vez de aportar a la iglesia para la extensión del Evangelio. Tenemos que consagrar a Dios también nuestra vida, nuestro trabajo. Sí, somos santos. Vivimos paralelos al reino. Estamos en el mundo, pero pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos que hacer que el reino de los cielos se extienda y por lo tanto tenemos que participar de la extensión del Evangelio y del reino con lo que somos y tenemos, incluyendo aquel aspecto de nuestra vida, aquel aspecto que nadie sabe pero que yo sí lo sé, tú lo sabes, aquel aspecto de nuestra vida que hoy no tenemos ni hemos rendido al señorío de Cristo. Si hay algo a lo cual tú no le has rendido a Cristo, a su señorío de tu vida, hazlo, porque la pureza en el cristiano es una condición indispensable para mantenerse en paz con Dios. Oremos.